camino, libertad encontrarás, toda una dulce historia en su palabra hallarás. ¿Qué tal? Shalom. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta parashá, que es la parashá número 21, y esta se titula Ki Tisa. Esta palabra significa cuando levantes, aunque se ha traducido muchas veces como cuando cuentes o cuando hagas el censo, etc. Está bien, también tiene que ver con eso. De hecho, vamos a ver el verso completo que se refiere a el censo. Pero la palabra tisa más propiamente tiene que ver con levantar o elevar, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sale? Dice el pasuk, Éxodo, Shemot, capítulo 30, verso 12. El Eterno está hablando a Moisés y le dice de la siguiente manera: Ki tisa et rosh bnei Israel lifkudehem benatnu ishkofer nafsho la Adonai vizkod otam velo yevahem negev vizkod otam. Y normalmente lo han traducido como: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate por su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Y vemos que en efecto se está refiriendo a un censo, aunque la palabra Ki Tisa ya hemos dicho que se refiere cuando levantes et rosh bnei Israel, es decir, a la cabeza de los hijos de Israel. Y esto quiere decir que el censo consistía en una forma de integrar a los jefes de familia al resto de la comunidad. Y ahorita lo vamos a ir explicando porque hay un mensaje espiritual muy hermoso aquí. Pero creo que es importante empezar haciendo la pregunta: ¿por qué se tenía que dar una aportación monetaria para el rescate de las almas? Así es como se lee en hebreo, Kofer Nafsho, el rescate de vuestras almas. Tenían que darle al Eterno una moneda, y ahorita vamos a ver la cantidad, cuál era esa cantidad que se tenía que dar, pero esta moneda servía para Kofer Nafsho, el rescate de vuestras almas. Y aquí viene la pregunta que muy pocos tal vez se atreverían a hacer, pero tenemos que presentarla y tenemos que darle una respuesta. ¿Acaso se tiene que dar dinero para rescatar el alma? ¿Para que nuestra alma sea rescatada? ¿Cómo así? Y por si esto fuera poco, dice que si no das esta moneda, vendrá sobre ti una mortandad, una plaga, una reprensión. Y esto suena bastante feo. Por eso es que debemos entender a qué se está refiriendo. Y lo primero que les tengo que decir aquí es que en el judaísmo se cree que si tú cuentas a las personas de forma directa, incluso hasta señalándolas, se producen efectos negativos a la hora de estar contando a las personas de forma directa. Y que por esta razón, si ellos dan una moneda, una aportación, la cuenta no se hace directamente sobre la persona, sino se hace sobre la aportación. Es decir, cuentan las monedas, y cuando cuenten las monedas, por lógica, darán con el número de las personas, es decir, de las personas que aportaron. Pero ya no se contó directamente, sino se contó a las personas de forma indirecta. No sé si me estoy dando a entender, pero eso es lo que ellos creen, y por eso le dan una justificación a esa amenaza o a esa advertencia de que para que no venga mortandad en tu vida. Por eso es que ellos dicen que si se cuentan a las personas de forma directa, estarías cargando un montón de malas energías que vendrían sobre ellos, calamidades y tragedias y plagas, mortandades. Pero yo creo que esto es un poquito más cabalístico, es decir, como que esta doctrina emerge de la Kabbalah, más que de la propia escritura. De hecho, hay quienes han dicho de que al Eterno no le agradan los censos, que el Eterno está en desacuerdo con los censos. Y decirlo así tampoco lo considero acertado, porque en realidad no es que le molesten los censos, sino más bien las motivaciones con las que se ejecutan los censos. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te lleva a censar al pueblo? E inmediatamente se nos viene a la mente el pasaje cuando a Satán incita a David, al rey David, a que hiciera un censo al pueblo. Y de esa manera el rey David le dice a su siervo Joab que vaya a censar al pueblo, y lo hace. Y después de eso vemos que la ira de Adonai se enciende contra David. Y en efecto, por esa causa sobrevino una mortandad al pueblo de Israel.
Y esta historia la puedes corroborar en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, del verso 1 hasta el verso 27. Y después de leer ese pasaje, alguien podría decir, sí, al Eterno le molestó que censara el pueblo, entonces al Eterno le molestan los censos. No, la motivación con la que David censó al pueblo. ¿Cuál fue la motivación del rey David? Y sobre todo, ¿quién incitó a David a hacerlo? A Satán. Y en Éxodo capítulo 30, verso 12, vemos el que está dando la orden, el que está invitando a realizar el censo, no es a Satán, es a Kadosh Baruj Hu. Allí está la primer gran diferencia, que David, el rey David, es agitado por Satán para que cense al pueblo. En otras palabras, ese censo que realiza el rey David es provocado por el Yetzer Hará, por su inclinación al mal. ¿Cómo que por inclinación al mal? Sí, porque él no estaba confiando plenamente en Akadosh Baruj Hu. Él quiso censar al pueblo para saber con cuántos hombres contaba para la guerra. Y fue justo eso lo que provocó la ira de Adonai contra David. Así que vuelvo a insistir, no fue el mero censo lo que molestó a Adonai, sino la razón con la que David lo hizo. Y si lo hizo fue porque a Satán agitó a David provocándolo para que lo hiciera. ¿Sí me explico? Lo que hizo el Eterno en esa situación fue probar a David para saber si él tenía bitajón, es decir, plena confianza en él a la hora de salir a la guerra. Porque lo importante no es con cuántos soldados cuentas para una batalla, sino quién está contigo, quién va contigo. Adonai Tsevaot, el Señor de los ejércitos. Porque está escrito, no es con espada ni con ejército, sino es con el Ruach HaKodesh. ¿Cómo es que se entiende esta cita? Claro que tenían que salir con ejércitos, claro que tenían que sacar espadas, claro. Pero la expresión no es con espada ni con ejército, sino con su Ruach. Es decir, no digas que la victoria la obtuviste gracias a tu espada y gracias a tu ejército, sino es gracias a Kadosh Baruj Hu, que da las fuerzas, y Él da la victoria. Y aunque sean muy pocos soldados, el Eterno puede dar la victoria. ¡Claro que sí! Y lo podemos constatar en muchos de los pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, se nos habla de un pasaje cuando los sirios vienen a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Y se describe a Eliseo estando con su siervo. Y su siervo se da cuenta que ya el ejército enemigo los tiene rodeados. Y entonces empieza a clamar asustado diciendo, ¿qué vamos a hacer? Nos tienen rodeados, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, Adonai! Pero Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y seguramente ahí el siervo de Eliseo no entendió nada porque decía, ¿cómo es posible? Si yo estoy claramente viendo que nosotros somos poquitos y ellos son un montón, no es posible. Y Eliseo oró y dijo, Adonai, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Entonces Adonai abrió los ojos de su criado y miró, y he aquí que el monte donde ellos se encontraban estaba lleno de hombres de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Impresionante. En ese momento el siervo de Eliseo pudo ver lo que no podían ver sus ojos en el plano físico. Es decir, ahora podía ver más allá del plano físico. Y en esa otra dimensión se encontraba un ejército de ángeles que Akadosh Baruj Hu había enviado en defensa de ellos. Entonces, ¿quién es el guardián de Israel? ¿El ejército de Israel o Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu, el Eterno. Por esa razón el Eterno tuvo que confrontar a David, porque quiso saber con cuántos hombres disponía para la batalla, sin considerar directamente al guardián de Israel, Akadosh Baruj Hu. Y aún así quiero que en esta referencia que he tocado nos sirva a nosotros para confortarnos y traer a nuestra vida bitajón, plena confianza en Akadosh Baruj Hu, que lo que hagamos sea confiando en el Eterno, que aunque muchas veces nos veamos con recursos tan limitados y lleguemos a pensar que no vamos a poder salir adelante, que no vamos a poder obtener la victoria, tengamos confianza en el Eterno,
Él está con nosotros. Por eso es que dijo Shaul, Pablo, que si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Y bueno, creo que con esto podemos entender que lo malo no es directamente censar al pueblo, sino la motivación con la que se hace. Por eso es que ahora vemos en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 12, donde es que está basada nuestra parashá, que Akadosh Baruj Hu es quien pide que se haga el censo. Pero la pregunta sigue en el aire. Entonces, ¿por qué dijo que se tiene que dar una moneda en rescate del alma y evitar así una desgracia? Y los puntos a considerar es que la moneda o el valor de esa moneda era medio shekel. Se traduce como medio ciclo, pero por favor entendamos medio shekel, ya que shekel desde esos tiempos hasta los tiempos actuales es la moneda oficial para el pueblo de Israel. ¿Sale? Y otro punto a considerar es que de todo lo recaudado de ese medio shekel era para el servicio del Mishkan. Mucha atención, no para la construcción del Mishkan, porque de eso ya se tendría que haber recaudado. Ahora es para el servicio, lo que se tenía que adquirir para poder ministrar en el Mishkan. Por lo tanto, era una ofrenda, una terumá también, que se hacía de año en año. ¿Sale? Esos dos puntos hay que tenerlos en cuenta. Y bien, vamos a entender ahora sí por qué esta ofrenda tenía que ver con el rescate de las almas. Incluso estamos diciendo rescate, pero la palabra kofer viene de la raíz kafar, que es cubrir. Esta raíz también le da vida a la palabra kippur, como cuando decimos el día de Yom Kippur, el día de la expiación, es la misma raíz. Kafar quiere decir cubrir, expiar, aplacar, anular, apaciguar, corregir, evitar, perdonar, propiciar, purificar, reconciliar y rescatar. ¿Sale? Y algo que llama poderosamente mi atención es que la palabra shekel y la palabra nefesh tienen el mismo valor numérico. Es decir, suma las letras de cada una de estas palabras y te va a dar 430. Comparten el mismo valor numérico. O sea que de entrada ya hay una gran similitud en aquello que se está aportando para lo que vas a redimir. ¿Qué es la aportación? Shekel. ¿Qué se va a redimir? Nefesh. Y ambas palabras comparten el mismo valor numérico. Por lo tanto, el shekel representaba la vida misma. El shekel nos representa a nosotros, lo que somos. ¿Y qué es lo que se aportaba? ¿Un shekel entero? No, la mitad de un shekel. Por eso es que la mitzvah se llama mahatzit a shekel, el medio shekel. Y ese medio shekel nos representa como individuos. ¿Por qué no somos representados con un shekel entero, sino con la mitad de un shekel? Porque la enseñanza es que como seres humanos no estamos completos en sí mismos. Así es, nuestra alma no está completa. Es como si estuviéramos a la mitad. ¿Cómo que a la mitad? Así es. Debemos complementarnos con otra mitad para estar completos. Y esa otra parte que nos falta es la parte divina. Y esa parte divina es la que aporta Kadosh Baruj Hu para la perfección de nuestra redención. De manera que cuando yo me acerco a Adonai, le estoy presentando mi medio shekel. El medio shekel representa mi vida. Insisto, el medio shekel representa mi vida. Cuando yo se la entrego a Kadosh Baruj Hu y le digo, toma mi vida, te la entrego, le estoy dando ese medio shekel para que yo sea rescatado. Y ahora el Eterno pone la otra parte, la otra mitad. ¿Y qué fue lo que Kadosh Baruj Hu aportó? A Yeshua, a Mashiach. Él nos dio a Yeshua. Entregó una vida, entregó una nefesh, también la entregó como una ofrenda. La vida de Mashiach fue una ofrenda. Por eso es que Yeshua a Mashiach también fue hombre. Porque él representa el otro medio shekel que nos hace falta para estar completos. Mashiach es nuestro complemento y en él estamos completos. Por eso es que el Evangelio de Marcos capítulo 10 verso 45 dice lo siguiente: porque el Ben Adam, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Entrega su
vida, su nefesh. Y nefesh tiene el mismo valor numérico que shekel. Aquí vemos a Kadosh Baruj Hu entregando la parte que a él le corresponde, la otra mitad, en rescate por muchos. Y ahí aparece la palabra kofer. Nosotros, sin Mashiach, estamos incompletos. Ahora podemos entender por qué los levitas eran los únicos que no llevaban el medio shekel, porque ellos no trabajaban en lo secular. Ellos servían, ellos ministraban en el templo. Y ellos estaban haciendo la parte de Akadosh Baruj Hu. Y en el día de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, el día que se hacía kafar, ¿qué se hacía? ¿Se sacrificaban monedas en el altar? ¿Se echaban monedas al altar? No, las monedas servían para adquirir todo lo necesario para la celebración de los sacrificios. No es que el dinero directamente expiaba, sino el dinero era el medio con el que se adquirían las cosas para llevar a cabo los sacrificios. Por eso es que ese medio shekel, a final de cuentas, servía para que tú fueras redimido. El kofer lo hacía la víctima, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y las monedas no sangran. El dinero ayudaba a que todo eso se pudiera llevar a cabo. Los actos de redención, los actos de expiación. Por eso es que decimos una y otra vez que todo lo que se hacía en el tabernáculo tiene que ver con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, con el plan de redención que iba a ejecutar nuestro Adón. Por eso es que ahora podemos entender mucho mejor esta parashá, porque está Yeshua como nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza. ¿Te acuerdas que el versículo 12 que leí para esta parashá dice Ki tisa et rosh benei Israel, que aunque se traduce como cuando censes a los hijos de Israel, y se pierde completamente todo el sentido, pero ya dijimos Ki tisa significa cuando se levante, et rosh, la cabeza de los benei Israel. Cuando la cabeza de Israel se levante, entonces vamos a ser contados en él. Y esa es una profecía. Ahí tenemos una profecía de Mashiach. Yo me gocé tremendamente cuando leí esto y dije, Baruch Hashem. Y ahora entendí por qué ahí aparece la palabra Rosh, que muy pocas Biblias, si no es que ninguna, se ha tomado la molestia de traducir. Cuando se levante la cabeza de los Benei Israel. ¿Quién es la cabeza de los Benei Israel? Yeshua HaMashiach. Él es nuestra cabeza y en Él podemos ser contados, porque esta profecía dice, cuando se levante la cabeza de los hijos de Israel, entonces serán contados. Y justamente cuando yo estaba estudiando esta parashá, le preguntaba a mi Señor, ¿dónde estás, Yeshua? ¿Dónde estás? Y lo pude ver. Él es el medio shekel que Akadosh Baruj Hu ofrendó para que tú y yo estuviésemos completos. Aleluya. Y ahora todo tiene sentido, cobra mayor sentido, lo puedo entender. Aunque te confieso que para mí esta parashá fue una de las más complicadas. Porque la verdad nunca me había detenido a pensar en lo del censo. ¿Y dónde es que estaba Yeshua allí? Nunca lo había meditado. Entonces me detuve a analizar esta porción y a buscar a Yeshua en esta porción. Y cuando me di cuenta dónde estaba Él, todo tiene una explicación lógica. ¿Por qué es que pidió medio shekel tanto para el pobre y para el rico? Puso una cuota específica. Y dice la Torá, con esta aportación ni el pobre aumentará ni el rico será disminuido. Porque esta cantidad o esta cifra era completamente simbólico. Estaba representando la vida de cada uno de los Benei Israel. Y nadie vale por lo que tiene. Ante Akadosh Baruj Hu todos valemos lo mismo. Seas rico, seas pobre, seas esclavo, seas libre. Ante Akadosh Baruj Hu somos una nefesh, somos una alma. Y que esa alma necesita de Él. Por eso es que también podemos leer en Gálatas capítulo 3, 27 y 28. Porque todos los que hemos sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach estamos revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno
en Yeshua HaMashiach. Ahí dice, estamos unidos en Yeshua y por lo tanto en Él somos uno. Es decir, somos un entero. Sin Él estamos incompletos. Pero si nos unimos a Él, somos uno. Aquí no es de que tú vales más porque eres judío y no griego, porque eres libre y no esclavo, o porque eres varón y no mujer. No, en Yeshua somos uno. Nuestra nefesh está completa en Él. Entiéndase, nuestra nefesh como nuestro medio shekel. Cuando ofrendamos nuestro medio shekel, es decir, nuestra nefesh, se une a la ofrenda que hizo Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu también ofrendó medio shekel, que es Yeshua HaMashiach. En Él somos uno. Y de esa manera también se entiende por qué si se daba esa aportación se evitaba una mortandad. No se trataba de una amenaza de que si no das dinero, si no das esto, entonces te va a venir esta plaga. No era eso. Más bien, si tú no aportas lo que representas, no ibas a ser contado ni considerado en los sacrificios que se harían en el Mishkan. Por ejemplo, cuando llegara el día de Yom Kippur, tu nombre no sería considerado para ese sacrificio. ¿Sí me explico? Porque no fuiste censado, porque no fuiste anotado, no fuiste considerado. Ni tú ni tu familia, porque este censo era para los jefes de familia. Y ahora, lógica elemental, si no había un sacrificio para ti, por lo tanto, no había expiación por el pecado. ¿Y la paga del pecado qué provoca? Muerte, mortandad. Por eso es que simbólicamente tenía que dar una aportación para anotarse y que su vida, su alma fuera considerada en los sacrificios. Se trataba de una aportación simbólica, con una cifra simbólica. Y esa es a la mortandad que se refería el pasuk, que si tú no formabas parte de estos sacrificios, por lo tanto quedabas sin redención ni expiación. Así que no era nada cabalístico de que, ay, te conté, te señalé con el dedo, ay, entonces va a venir sobre ti una calamidad porque esto genera malas vibras. No, simplemente no fuiste censado, por lo tanto no hay parte, no hay sacrificios para ti y entonces tu pecado te consumirá. Y eso se considera una mortandad. Por eso es que era importantísimo que ellos dieran esa aportación y ser censados. De hecho, hay un secreto más en esta explicación, porque cuando dice el pasuk, Benatnu ish kofer nafsho, que se traduce como darán cada hombre el rescate por su alma. Allí se encontraba implícitamente y de manera codificada la aportación que haría Akadosh Baruj Hu, es decir, el sacrificio de Yeshua, la ofrenda de Yeshua a Mashiach. ¿Cómo así? En la palabra Benatnu, darán. Cuando nosotros leemos esta palabra en hebreo, nos vamos a dar cuenta que es una palabra palíndroma. ¿Qué significa palíndroma? Es decir, que se puede leer exactamente lo mismo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y la palabra benatnu es una de ellas. Obviamente, si nosotros hacemos una transliteración de esa palabra a los caracteres de nuestro idioma, no se percibe. Pero cuando lo leemos directamente del hebreo, nos damos cuenta que las letras que conforman esta palabra son Baf, Nun, Taf, Nun, Baf. Sería el mismo deletreo si lo hacemos al revés. Nun, Baf, Taf, Nun, Baf. Exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que iban a dar los Benei Israel se les iba a devolver. ¿Cómo es que se les iba a devolver? En el servicio del Mishkan. Los sacrificios que se ejecutarían allí les sería de beneficio a su nefesh, a su alma, sin pasar por alto que todos esos sacrificios apuntaban directamente al sacrificio perfecto que haría nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, concluyo diciéndote esto: si tú todavía no has entregado tu vida al Eterno, ten en cuenta que no podrás ser considerado en el sacrificio que hizo Yeshua, en la expiación que hizo Yeshua por nosotros. Adonai ya puso su ofrenda, Él ya aportó el medio shekel que a Él le correspondía. Ahora hazlo tú, entrega tu medio shekel, ofréndate.
Dile a Kadosh Baruj Hu, aquí estoy, Adonai. Me ofrendo, mi vida es tuya. Quiero ser uno contigo. Me hago uno contigo, porque mi alma te necesita para poder yo estar completo. Te necesito, Adonai. Sé el Adón de mi vida. Y si tú ya hiciste esta unión con Mashiach, dale la gloria al Eterno, porque estás completo en Él. Shalom, shalom.